Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos telespectadores? Muy bienvenidos a este su canal Fe con Razón, el canal donde damos razón o tratamos de dar razón de nuestra esperanza. Es muy importante eso que aparece, que es bíblico en realidad, lo dice San Pedro, dar razón de nuestra esperanza. Antes de comenzar, me presento, mi nombre es Gonzalo Chuaki, para las personas que nos están viendo por primera vez, sean muy bienvenidos. Espero que les gusten los programas que he realizado, pueden verlos. Si tienen algún comentario pueden hacerlo a continuación. Yo reviso todos los comentarios y también si quieren algún tema que yo toque en el programa, en el canal, perdón, lo puedo hacer con mucho cariño, lo preparo y lo podemos abordar, ¿ya? Les quiero pedir también, como siempre les pido al comienzo del programa, que se suscriban al canal, los que no lo han hecho, y que no se olviden de darle like, por favor, así me ayudan para que este programa se masifique a más personas. El objetivo de este canal es contribuir con un granito de arena al acercamiento a Dios. Eso es todo, al verdadero y único Dios que, para mí por lo menos, y para millones de creyentes, que nos da sentido a la vida y felicidad, es Jesucristo el Señor, a través de la Iglesia Católica. Bien, hoy día, ¿qué vamos a abordar? El título del programa del día de hoy se llama La voz de los cristianos perseguidos, Raad Salam Naaman. Raad Salam Naaman es, yo diría que un tipo, si hay alguna virtud en él, es la valentía. Es un cristiano de origen iraquí, cristiano caldeo, ahí vamos a explicar lo que es caldeo. Vamos a poner la entrevista de un canal de YouTube que nos facilitó el video, que le agradezco de antemano al canal de Roberto Vaquero. Eh,
En esta ocasión tenemos el placer de tener a Rad Salam, filólogo, doctor en estudios islámicos y ciencias religiosas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un placer y gracias por la invitación. He tenido la oportunidad de leer este libro, Desvelando el Islam. Te quiero preguntar sobre cosas del Islam en general, pero no me parece mal seguir un poco la estructura de tu libro para algunas cuestiones. En primer lugar, a la hora de entender el Islam, a mí me ha llamado la atención cuando hablas de que, sobre todo para la hora de entender lo que es el Islam, de que el Corán es algo revelado, o sea, es algo que directamente se supone que viene de Dios, y por ese motivo es por el que suele haber tanto apego a él e intentan o no se adaptan al mundo moderno o al mundo actual. ¿Qué puedes explicar de esto? Bueno, antes de empezar, aparte de agradecer la invitación, quiero dejar claro que yo represento a mí mismo, no represento a ningún partido político ni una organización social política. Yo soy libre, nunca he sido afiliado a un partido político, una ideología, digamos, social política. Aparte tampoco pertenezco a ninguna organización cristiana, pero a mucha honra soy cristiano católico caldeo, practicante, y defiendo mi fe cristiana también a mucha honra y con la verdad. Y además intento decir la verdad, cuesta lo que cuesta. Y eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, el libro de Caldero es el catolicismo que es de rito oriental, ¿ya? Es rito oriental que viene desde la primera etapa del cristianismo. Son aquellos cristianos de origen árabe o mesopotámico, como quieran llamarlo, cuando Irak no era Irak, y el cristianismo se empieza a masificar en los primeros siglos del Imperio Romano, es decir, en el siglo segundo, tercero, y esos cristianos están desde ahí. Después llega el Islam a conquistar todas esas tierras, pero su familia viene de ese cristianismo, un cristianismo que llegó antes que Europa, se podría decir. Juan, el capítulo 18, cuando dijo: hay que decirla, por eso he nacido y por eso he vivido, para decir la verdad, y la verdad nos libera. Ahora bien, si me preguntas del Islam en general, para mí el Islam es el anticristo. El Islam no puede representar ninguna religión. El Islam no es una religión. El Islam cumple la profecía de Jesús en Mateo 24, el versículo 24, cuando dice: vendrán después de mí muchos falsos profetas y predican en mi nombre. Además, cuando yo hablo del Islam, y también el apóstol Juan en su carta, la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 18, habla del anticristo: por sus frutos los conocerán. Y también dijo el apóstol Juan, saldrán muchos anticristos, predicarán la paz, predicarán y hablan en el nombre de Dios, pero son lobos, engañan a la gente. Y nosotros, yo como cristiano católico caldeo, no puedo creer en el Islam, porque si yo creo en Jesucristo como Mesías, yo no puedo creer en ninguna religión que niega a Jesús como el Mesías. O somos cristianos o no somos cristianos. Jesús es el Mesías. Es el cumplimiento de la profecía de Deuteronomio, el capítulo 18 al 19, en el Antiguo Testamento, cuando Yahvé habló a Moisés. Y vino Jesús como el Mesías en la tierra. Jesús dijo: yo no vengo a abolir todas las religiones, vengo a cumplir. Y vino Mahoma, ¿y qué dijo? Dijo: yo soy el último profeta y el verdadero profeta. Por eso en el Corán, en la Sura 33, el versículo 40, se presenta como el Mesías. Si yo digo el Islam es una religión, estoy afirmando que Mahoma es el Mesías y estoy negando a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, hay que matizar desde aquí. Yo no tengo nada contra los musulmanes, no tengo nada contra el Islam.
Yo estoy contra la ideología del Islam como ideología anticristo totalmente. O sea, para ti sería... Y defendiendo mi fe cristiana. Para ti sería más un movimiento político ideológico que una religión, el Islam. El Islam es un movimiento social político. Vale para su época, en el siglo VII, cuando vino Mahoma. ¿Por qué? Mira, hay muy sencillo. Tenemos la Biblia, aquí está la Biblia, y aquí está el Corán. Y lo que tenemos que hacer, porque, y perdona por extenderme. No, perfecto. Hoy día hay muchísima gente, hablan del Islam, de los musulmanes y del Corán, y no tienen ni idea. Mira, hay un deporte muy extendido en España. Todo el mundo es experto. Todo el mundo habla de todo el mundo es comentarista, todo el mundo es especialista, y habla de todos y no tienen ni idea de nada. Yo hablo de lo que sé. Yo soy doctor en filología árabe, estudios árabes islámicos y doctor en ciencias religiosas. Además tengo 7 máster relacionados con la religión, la arqueología bíblica y las investigaciones sobre el Islam, el fiqh, el tafsir, el sharia y de todo eso, el Corán. Por lo tanto, y además de mis estudios académicos, yo es que he vivido con los musulmanes. Yo he nacido en Nínive, en Mosul, una ciudad de mayoría musulmana. Me crié, me eduqué en la ciudad de Basora, la mayoría chií, en el seno de una familia católica caldea practicante. Por lo tanto, sé lo que digo. Y lo que digo y lo que cuento es que no quiero vivir en mi país actual, España, como lo que he vivido en mi país natal, Irak. Mi país, Irak, fue perseguido con mi familia por mis ideas religiosas católicas y por defender también nuestros derechos a la libertad religiosa. Además, yo hablo el árabe perfectamente, hablo todos los dialectos árabes, hablo el arameo, el hebreo, por eso sé lo que digo. Y he vivido con los musulmanes y sé cómo piensan, y sé cómo actúan. Y tampoco hay que dejar de entender de que todos los musulmanes son malos. Tampoco es así. Porque si todos los musulmanes son malos, 1.600 millones de musulmanes, todos son malos, pues apaga y vámonos, no podemos vivir en este planeta. Lo que pasa es que nosotros hicimos un estudio en el año 2015 en Estados Unidos sobre la expansión del Islam, el crecimiento del Islam en el Occidente. Y yo llegué a una conclusión de que el 20% de los musulmanes hoy día, que son radicales islámicos, aplican al Sharia, aplican al Jihad, aplican el Corán y creen en los 255 versículos violentos en el Corán. El Corán anima. Hay 255, ese era el dato exacto, 255 versículos violentos que hay en el Islam, que son explícitos, no son de interpretativos, donde se pide destruir o forzar a los que no son creyentes, que se llaman los infieles, a convertirse o morir. A matar a los infieles, entre ellos los judíos y los cristianos. Por lo tanto, nosotros cuando queremos hablar de los musulmanes del Islam, hay que estudiar muchas cosas. No es fácil hablar del Islam. No es sencillo que hoy día en España pegas una patada en la pared, te salen miles de especialistas en el Islam y del islamismo, del yihadismo. Y no solamente eso, cuando hablas con una persona, bueno, yo conocí un montón de gente, dices que yo soy doctor en historia. ¿Y? ¿En qué historia? ¿Y tienes el derecho de hablar del Islam porque eres doctor en historia? ¿O tienes un doctorado de cualquier tipo
¿En qué has hecho el doctorado? ¿Qué eres especialista? Habla de tus especialidades, pero no saltas a estas especialidades. Y luego cuando también hay gente, mucha gente habla de la guerra y el sentimentalismo de que están muriendo muchísima gente. Es que hay que vivir la guerra. Yo estoy 14 años en la guerra. La guerra no le deseo a ningún enemigo. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Estuviste en la Yo estuve 14 años y era haciendo el servicio militar obligado. Era un teniente en un ejército musulmán, dirigiendo a 50 soldados. Contra Irán, ¿no? Contra Irán, del 80 al 88 contra Irán. Y luego era de los primeros que entraron en Kuwait y salieron con vida, murieron todos mis compañeros. Y luego participé en la gran tormenta del desierto. Yo dormía, me salvé la vida durmiendo con los cadáveres en el desierto. He visto un montón de amigos míos, familiares míos muriendo en mis brazos. Esa es la guerra. Cuando uno habla de estas cosas, tiene que vivir estas cosas y hablarlo. Tiene que conocerlo. Yo un día tuve una mesa redonda con un coronel español y hablaba de la guerra, de teoría de la guerra. La guerra es tal. Le dije, mi coronel, ¿usted cuántas guerras ha participado? No, es que nosotros estamos en la academia, doy clases. Digo, pues vívete una guerra y luego vete a hablar una guerra. Es que no das ahí estrategias y cómo se entra y cómo se sale. En la guerra no hay ni salida ni entrada. Hay que buscar la vida para sobrevivir. Y 14 años en la guerra enseña muchísimo sufrimiento y dolor. Por eso, hablar del Islam y de los musulmanes, de la guerra, del conflicto árabe-israelí, del sentimentalismo, es de verdad, hay que vivirlo para hablar de ello. Para hablar del Islam hay que tener una mentalidad oriental, porque nuestra mentalidad no es como la vuestra. Vuestra mentalidad estáis aquí, el occidente está criado, está fundado sobre el consenso y gracias a Dios la libertad de expresión, la democracia entre comillas, tampoco ahora hay mucha libertad de expresión aquí en España. Pero en nuestros países es que hemos vivido dictaduras no políticas, dictaduras políticas religiosas, es decir, mucho peor. Hoy día aquí, por ejemplo, en España, pues también la gente que critica el Islam o habla del Islam, diciendo la verdad, porque yo cuando hablo con fundamento. Yo todo lo que hablo, yo no he vivido con Mahoma, ni he dormido con él, ni sé quién es. Ni ellos tampoco. Yo cuento del Islam según sus libros antiguos y según el Corán y el Sharia. Y todo lo que digo lo muestro. Aquí, cuando se habla uno la verdad sobre el Islam, pues te critican de islamófobo, de ultraderecha, ultracatólico. Y no tienen ni idea tampoco de estos términos, facha, y no saben lo que es un facha. Pero si cuando un descelebrado entra en la iglesia, insulta a Jesús, insulta a la Virgen María, insulta al cristianismo, esta es libertad de expresión, democracia y progre y guay. No pasa nada. Por eso nosotros cuando queremos hablar del Islam y de los musulmanes tenemos que hablar con fundamento. Aparte, insisto, no todos los musulmanes son malos. Hay un porcentaje de musulmanes, es verdad, y no son pocos, y cada vez están creciendo. Buscan el yihad y aplican los versos violentos del Corán. Y tienen un objetivo principal, es volver a formar el imperio musulmán otomano, cuando gobernaba todo el Oriente Medio, el Oriente Próximo, Mesopotamia, y también extender en el Occidente. De hecho, hay estados
que para mí son integristas islámicos y que financian ese tipo de islamismo que dices tú, de ese 20% de radicales. Todos, hoy día, países como Irán, por ejemplo. Es que el Occidente es ignorante del Islam y de los musulmanes. Porque el Occidente se equivocó en 3 hechos fundamentales. Primero, en Irán, gracias al tonto de Distán, de Francia, que ayudó los ayatollah a volver a Irán y acabar con el Shah de Irán. El Shah de Irán era un dictador, era un tirano, pero el Shah de Irán era laico, aparte era masón. Había libertad religiosa en Irán. Las mujeres tenían el derecho de estudiar, de trabajar, los cristianos, había cristianos ahí en Irán, había casi 2 millones de cristianos en Irán en los años 70. ¿Qué hay ahora en Irán? El Occidente ayudaron en la revolución de los ayatollah y directamente cuando llegaron los ayatollah a Irán en el año 1979 cambiaron la constitución iraní según la constitución, según el Sharia, según la ley islámica, y pusieron ahí la ley islámica y ahora están gobernando según la ley islámica. La mujer no tiene el derecho de nada y hay una dictadura política religiosa, es decir, mucho peor. El segundo, en Irak, Saddam Hussein, yo no quiero ni verle en pintura porque a mí Saddam Hussein quería matarme. Aparte yo tengo 3 balas en mi cuerpo, uno de ellos de un familiar suyo. Por eso te digo, en Irak, Saddam Hussein era un dictador, era un tirano, pero en Irak era un país occidental casi, muy próspero en la época de Saddam Hussein. Era muy abierto. Había muchos bares, discotecas, todos los golfos del Golfo venían a Irak a beber alcohol y a buscar a prostituta. Y era un país muy abierto. Había casi también 2 millones de cristianos en Irak. Hoy día no quedan ni 200.000 cristianos en Irak y no saben qué futuro les esperan. Están desesperados. Yo intento irme ahí porque todavía tengo familias ahí. Intento ir a ayudarlos. ¿Qué hicieron en el Occidente? Bush, el tirano Bush, acabó con Saddam Hussein y facilitó la llegada de los musulmanes chiíes, los radicales musulmanes chiíes, a Irak. Han cambiado un régimen dictador laico, Saddam Hussein era laico, no era practicante, a un régimen dictatorial religioso. Y finalmente, la primavera árabe. Todo el mundo, en el 2010, cuando empezó en Túnez, todo el mundo decía que esa es la primavera árabe, la democracia árabe musulmana. Mira en Libia. Mira, Libia era un país estable. Aunque el Gaddafi yo lo conozco personalmente, he estado ahí en el 2006 y el 2008. Estaba loco, o era loco. Era un dictador también. Era un dictador loco, hacía lo que le daba la gana, pero tenía el país sujeto. Tenía el país, vivían, porque Libia es un país muy difícil de controlar, es tribal. Y ahora Libia está en una guerra civil. Y todos los inmigrantes pasan por ahí porque no hay control. En Yemen, de lo mismo. También están en guerra todos los días, desde el año 2012. Hasta hoy día están los chiíes y los sunís en guerra en Yemen y muriendo un montón de gente. Mira Túnez era un país abierto. Yo tenía una amiga ahí en Túnez y iba todos los años a Túnez a pasar mis vacaciones. Antes, pues Túnez ahora se ha convertido a un país radical islámico. Y así. Por eso, el problema también del mundo árabe musulmán, entre comillas, porque este no era mundo árabe musulmán, este sí era un mundo judío cristiano. Los musulmanes conquistaron toda esta tierra y llegaron hasta la península arábica. O sea, cuando dices que llegaron te refieres hasta la península ibérica, ¿no? Ibérica. Es que has dicho arábiga por eso. Perdón, la ibérica, en el año 711.
Por eso, para hablar del Islam hay que estudiar muchísimo, hay que conocer el Corán. Yo tengo el Corán aquí metido, todo de memoria, como la Biblia también. Se nota en el libro, ¿eh? Pero por eso que hay que conocer el Sharia, la ley islámica. ¿Qué es el Sharia? Hay que conocer los movimientos de reforma del Islam, chiíes y sunís. La gente habla de los chiíes y los sunís, pero yo tengo otro libro que se llama Todo sobre el Islam. Los chiíes están divididos a 47 ramas y los sunís a 43 ramas. Cada rama lo dirige un intérprete, un jeque musulmán. No todos los musulmanes afortunadamente, no están unidos los musulmanes. Si los musulmanes todos están unidos, sí, se complica, sí. Es muy complicado para el occidente. Por eso hay que conocer todas estas ramas del Islam. Hay que conocer la época preislámica, antes de la llegada de Muhammad, cómo vivían la península arábica antes de la llegada de Muhammad. ¿Por qué se llama Muhammad, no Mahoma? Como dicen aquí en español. Luego hay que conocer también las fuentes de la ley islámica, como el Sharia, la Sunna, el Tafsir, las escuelas jurídicas, como el Maliki, Hanafi, Hanbali, Shafi'i. Esas 4 escuelas son muy diferentes. Cada escuela interpreta el Islam de una forma diferente. Hay que conocer el salafismo, que fue fundado por Ibn Taymiyyah, odiaba a los judíos cristianos. Hay que conocer el brazo político de los salafistas, los hermanos musulmanes, y luego los brazos armados de estos, que son los grupos radicales islámicos como Daesh, Boko Haram, Al-Qaeda. Hay que estudiar todo eso, hay que conocer todo eso, no solamente hablar teóricamente. Y hoy día una persona, un español, es que yo soy español de pie a cabeza y de corazón, porque estoy muy agradecido a España por acogerme y por vivir aquí. Y para mí España es mi patria. Pero España tiene un defecto. Un español lee un artículo, una Wikipedia, y ya es un experto. Ya escribió un libro. O sea, yo un día en una entrevista como esta, había una persona que estaba discutiendo conmigo leyendo un artículo mío. Y leyendo también, tiene ahí el ordenador, porque hoy día gente va a las tertulias y ponen el tablet o el ordenador y va leyendo. Esta es la mentalidad occidental. Hay que vivir ahí para conocer y sobrevivir el sufrimiento del Islam y de los musulmanes. De hecho, hay mucho, gente incluso que es crítica con el Islam aparentemente, pero que luego, de izquierdas y de derechas, que luego son propagandistas de Irán. Son gente que defiende el Islam de allí, que Irán es un paraíso, que en Islam... ¿por qué no se va ahí a vivir en Irán? Protegen... Bueno, yo creo que están a sueldo de ellos. Viven de ellos indirectamente, pero que los cristianos allí tienen una buena situación y que tienen representación en el Parlamento. ¿Cuántos cristianos hay en Irán? ¿Se puede decirme alguno de ellos de estos? ¿Y cómo celebran las Navidades y cómo celebran la Semana Santa? ¿Se puede decirme eso? ¿Qué cristianos hay en Irán? ¿Se puede decirme eso? Son los exilios. Y en Irán han matado muchísimos cristianos, sobre todo cuando nada más llegar el régimen de Ayatollah, mataron a un obispo que lo conozco yo, el obispo Haik, que era un obispo asirio. Le conocí yo en los finales de los años 80, que vino un día a Irak y le invitamos en mi casa, y le mataron porque le querían obligarle a firmar un decreto a que un cristiano no puede practicar el cristianismo libremente en la calle, solamente en casa, y además no pueden predicar el cristianismo y no pueden hablar con ningún musulmán sobre la Biblia. Cuando vienen aquí los musulmanes al occidente, tienen todos sus derechos sociales, políticos, económicos, tienen un montón de ayudas aquí. Ese es otro problema, sí. Pero los cristianos en los países
entre comillas, árabes musulmanes, no tienen ningún derecho de practicar su religión libremente, ni pueden manifestar su fe cristiana públicamente. Esta es la verdad. Y esto es no porque los musulmanes hacen eso porque quieren, porque el Corán lo dice. En la Sura 5, el versículo 33, lo dice. Cualquier persona que no es musulmán tiene que convertir al Islam o tiene que esconderse. Es el apóstata. Todo el que no practica el Islam es un apóstata y hay que matarle. También en el Corán dice, en la Sura 9, el versículo 28, y ahí cuando los musulmanes conquistaron toda esta tierra Mesopotamia hasta el norte de África, aplicaban este texto. Y dice textualmente, creyentes, luchar, hacer el jihad contra todos aquellos el que no practican el Islam, hasta obligarles o pagarle tributo o la muerte. Y esto está aquí, no lo digo yo. Leerlo, Sura 9, el versículo 28 y 29. Este es el Islam. Quería preguntarte, bueno, lo que te he dicho antes de supuestamente el ángel Gabriel que le revela a Mahoma y que luego ellos como lo transcriben al Corán. Se supone que el Corán es algo revelado y que se supone que es palabra de Dios y que no se puede ni cambiar, ni adaptar, ni nada por el estilo. Tú en el libro lo desarrollas y hablas de que esa también es la base para que en ciertas cosas estén más atrasados, no hayan sabido adaptarse a los tiempos de hoy en día. Pero hay que volver a la época de Mohammed. Según la traducción musulmana, según los libros antiguos del Islam, Mohammed nació en la Meca en el año 571. Y Mohammed, dicen, a la edad de 25 años, se casó con Khadija, que era una viuda rica, y empezó a trabajar como conductor de caravanas de comercio entre la Meca y al norte, Irak y Siria. Según los historiadores y las traducciones árabes musulmanas, toda esta zona estaba llena de ermitas, de monjes, predicaban, tenían ermitas y se sentaban ahí y aprovechaban cuando venían las caravanas y predicaban el cristianismo. Pero ¿qué cristianismo había ahí? Era un el cristianismo nestoriano. El cristianismo nestoriano empezó en el año 430, después del concilio de Éfeso, cuando declararon ahí que María es la madre de Dios. Y Nestorio salió, era el obispo de Constantinopla, salió de la iglesia y empezó a predicar que Jesús era un profeta raso, un profeta. Esto es muy importante lo que está contando él. Claro, es un hereje. Nestorio fue un obispo, como dice hoy en Constantinopla, no había cisma en la iglesia católica, era una sola iglesia, y se declara el dogma de la maternidad de María, de la Teotokos o Teotokos, y donde se dice que María es la madre de Dios, es madre de la persona de Jesucristo, y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Nestorio dice simplemente que es el gran profeta, es un gran profeta, pero Jesús no era de condición divina. Toma un poco lo que decía Arrio un siglo antes, este sacerdote que decía que Jesús fue creado por Dios, pero no es divinidad, y es como un intermediario, un semidios entre la humanidad con Dios Padre. Entonces, es un cristianismo que no es cristianismo en el fondo, sino el nestorianismo que viene de Nestorio. Entonces, esa visión se dice, hay una hipótesis según los historiadores, que están en ermitas estos monjes que siguieron este cristianismo, mal cristianismo en el fondo, porque negaba la divinidad de Jesús, y influyeron mucho en Mohammed. No era el Mesías, ni era Dios. Ni María tampoco es la madre de Dios. Y esto se empezaron a predicar porque fueron perseguidos por la iglesia católica, y se escaparon y se extendieron en Mesopotamia y llegaron hasta la península arábica. Y ahí empezaron a poner unas ermitas
y predicando las caravanas. Y la traducción musulmana menciona el nombre de Rabban Bahira en arameo, el monje Bahira se llama. Era asturiano. Y se dicen las predicaciones del Islam o las traducciones del Islam, dicen que ese es quien predijo y condujo la carrera profética de Mohammed. Enseñó las escrituras antiguas, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Además, Khadija, la mujer de Mohammed, tenía un primo hermano, Waraq bin Nawfal, también era asturiano, le llamaban el sacerdote de la Meca. Este también enseñó a Mohammed a todas las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Además, el Islam mismo, y en sus libros antiguos dicen o cuentan de que Mohammed en su juventud tenía la costumbre de retirarse a las cuevas alrededor de la Meca haciendo sus meditaciones y unas oraciones especiales. Pero no cuentan cuáles eran estas oraciones y cuánto era y cómo eran estas meditaciones. Pero todos los historiadores árabes, musulmanes, coinciden de que en la península arábica había casi 2000 sectas judías cristianas. Interpretaban la Biblia cada uno a su manera. Y yo pregunto en mi libro, ¿no podía ser que Mohammed estaba metido en alguna secta judía cristiana y aprendió todo lo que trajo, aparte de la ayuda de los dos nestorianos, el sacerdote y el monje? Tú dices que el Corán hay buena parte que es un poco influido totalmente por la Biblia, de que sin eso... Claro, son historias bíblicas mal contadas. Porque la historia de Abraham no coincide nada con la Biblia. La historia de José tampoco coincide con la Biblia. La historia de Jesús y María, que todo el mundo dice, ay, habla de Jesús y María, pues léelo bien, la sura 19, Surat Maryam, la sura María, y lee ahí la historia de Jesús y María, ¿qué cuenta ahí? Aparte, nega totalmente de que Jesús es el Mesías. O sea, hay que leer todo eso para hablar del Islam. Por eso, el Islam no tiene nada que ver con una religión nueva. Además, si yo pienso de que el Islam es una religión divina, no creo en Dios. Porque ¿qué pasa? Que Dios tiene 70 ideas, nos manda a Jesús como el Mesías y dice que esta es la verdad y ya está, y nada más. Y luego nos manda otro profeta, ¿para qué? Para cambiarlo. ¿Para qué? Vamos a dejarlo hasta acá. La entrevista sigue. Como les dije, en ese canal pueden verla completa. Muy interesante. Rad Salam es un tipo que a mí yo la encontré extraordinaria porque cuesta encontrar a alguien que haya vivido tanto en la cultura misma de donde viene el Islam como en la cultura donde se está carcomiendo el occidente a través del mismo Islam. Entonces es muy interesante todo lo que acabamos de escuchar. Les pido por favor que no se olviden del like y nos vemos en una próxima ocasión. Qué rico que hayan visto el programa. Un abrazo y muchas bendiciones de Dios Todopoderoso y Eterno y de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Que estén muy bien.